Nunca voy a olvidar el sonido de la risa de mi madre en aquella sala. No fue una carcajada abierta, ni siquiera una burla descarada. Fue peor. Una risa breve, contenida, elegante. La risa de alguien que está absolutamente convencida de su superioridad. El abogado aún sostenía los documentos del testamento entre las manos cuando mi madre giró levemente la cabeza hacia mí. Me dedicó una sonrisa fría y dijo, casi en un susurro que todos escucharon, hay hijos que simplemente no dan la talla. En ese instante, supe que no se trataba solo de dinero. Se trataba de toda mi vida. Me llamo Elena Valcárcel, tengo 28 años, y aquella mañana estaba sentada en el despacho de un prestigioso bufete del centro de Madrid viendo cómo mi hermana mayor recibía 6.900.000 euros, mientras a mí me entregaban un solo euro. Una moneda simbólica. Un gesto calculado. ¿O eso creyeron ellos? El abogado aclaró la garganta, leyó mi nombre completo con voz neutra y deslizó la moneda sobre la mesa, acompañada de un sobresellado. Antes de que pudiera reaccionar, mi padre ya había soltado un suspiro de resignación, como si aquel resultado confirmara algo que siempre había sabido sobre mí. Mi hermana Marta, 3 años mayor, era todo lo que mis padres admiraban. Elegante, segura, graduada en una escuela de negocios de élite, con un futuro perfectamente alineado con las expectativas familiares. Yo, en cambio, había elegido otro camino. Ciencias ambientales. Investigación. Conservación. Pasar los fines de semana limpiando riberas y trabajando con proyectos de sostenibilidad, en lugar de asistir a eventos sociales o cultivar contactos útiles. Para mis padres, eso me convertía en un error difícil de justificar. Mientras Marta estrechaba la mano de mi madre, visiblemente emocionada por la cifra que acababa de escuchar, yo sentía un vacío extraño en el pecho. No era solo dolor. Era confusión. Porque si había una persona en el mundo que siempre había creído en mí, esa persona era mi abuelo don Arturo Valcárcel. Él no era como el resto de la familia. Había construido una fortuna importante en el sector financiero, sí, pero nunca fue esclavo del estatus. Vivía con sencillez, donaba a causas en las que creía y repetía una frase que me marcó desde niña. El verdadero valor de algo no está en su precio, Elena, sino en el propósito que cumple. Crecí en una familia de clase media alta, obsesionada con las apariencias. Nuestra casa no era la más grande del barrio, pero siempre teníamos los últimos dispositivos, la ropa correcta, el coche adecuado. Mi madre, Carmen Valcárcel, cuidaba cada detalle como si la vida fuera una vitrina permanente. Mi padre, Ricardo, abogado corporativo, medía el éxito en cifras, clientes y prestigio. En ese mundo, yo nunca encajé del todo. Desde pequeña sentí fascinación por la naturaleza. Pasaba horas observando insectos, plantas, ciclos que otros ignoraban. Cuando se lo contaba a mi madre, ella sonreía con cortesía, pero su mirada decía otra cosa. Eso no te dará estabilidad, Elena repetía. Marta sí entiende cómo funciona el mundo real. Y quizá tenía razón, desde su punto de vista. Pero entonces estaba mi abuelo. Durante los veranos, mientras mis padres viajaban a destinos exclusivos con Marta, yo me iba con él a su casa junto al lago, en la sierra. Allí no había lujo. Había silencio, libros gastados, una barca vieja y conversaciones largas al atardecer. Hablábamos de todo. Del cambio climático, de ética, de decisiones difíciles. Nunca me hizo sentir que mis sueños fueran ingenuos. Al contrario. El mundo necesita gente que piense en el mañana, me decía. No todos están hechos para perseguir dinero. Y eso no es una debilidad. Las reuniones familiares, en cambio, eran un campo minado. Cada Navidad, cada cumpleaños, se convertía en una evaluación encubierta. Mi madre enumeraba los logros de Marta con orgullo. Ascensos, contactos, planes de futuro. Luego venía el silencio incómodo antes de referirse a mí. Elena sigue explorando opciones, decía, con esa sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Mi padre asentía, como si ya hubiera perdido la paciencia hacía tiempo. Mi abuelo solía intervenir. A veces con humor. A veces de forma directa. No todo el éxito se mide en euros, le dijo una vez a mi padre durante una cena. La tensión fue tan densa que podría haberse cortado con un cuchillo. Mi madre cambió de tema de inmediato, pero yo vi el guiño de mi abuelo desde el otro lado de la mesa. Sabía que no estaba sola. Todo cambió cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. De repente, mis padres y Marta comenzaron a visitarlo con frecuencia. Regalos caros. Atención exagerada.
ofrecimientos para ayudar con sus asuntos. Yo seguí yendo como siempre. Le llevaba comida casera, me sentaba a su lado, le leía cuando estaba cansado. En una de nuestras últimas conversaciones, me tomó la mano con una fuerza que no esperaba. «Recuerda esto, Elena», me dijo. «El tiempo lo es todo. Y la verdad siempre acaba saliendo a la superficie». No entendí sus palabras entonces. Pensé que hablaba de la vida, de aceptar la muerte. No imaginaba que estaba preparando algo más. Cuando falleció, recibí la llamada de mi madre una mañana lluviosa. Su voz era fría, casi administrativa. El funeral fue impecable, elegante, perfectamente diseñado para impresionar. Yo me quedé frente a un mural de fotos antiguas, mirando imágenes de un hombre que había sido mi refugio, mientras el resto de mi familia hablaba de inversiones y contactos. Una semana después llegó la citación para la lectura del testamento. Yo no esperaba nada material. Solo quería un cierre. Quizá una carta. Quizá uno de sus libros. Jamás imaginé aquel momento. El euro. Las risas contenidas. La frase que aún resuena en mi cabeza. Y, sobre todo, el sobresellado que el abogado colocó frente a mí con una expresión que no supe interpretar. Porque mientras todos creían que yo había perdido, algo en la mirada del abogado, y algo en las últimas palabras de mi abuelo, me decían que esta historia aún no había terminado. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la forma en que veía a mi familia y a mí misma. El silencio que siguió a la lectura del testamento fue espeso, incómodo, casi ofensivo. Mi madre fue la primera en ponerse en pie, como si aquel asunto ya estuviera cerrado. Guardó su sonrisa social, tomó el bolso y se giró hacia el abogado con un gesto automático de cortesía. «Bueno, supongo que eso es todo», dijo, dando por hecho que no había nada más que escuchar. Mi padre ya estaba consultando mentalmente agendas y compromisos. Marta, mi hermana, evitaba mirarme directamente, aunque la tensión en su mandíbula delataba una satisfacción difícil de disimular. Yo permanecía sentada, con el euro frío en la palma de la mano y el sobresellado apoyado sobre mis piernas. No sabía si sentir vergüenza, rabia o una tristeza tan profunda que me dejara sin fuerzas. Entonces el abogado, el señor Díaz, carraspeó suavemente. «Aún no hemos terminado», anunció con voz firme. Don Arturo dejó instrucciones muy claras. Todos los beneficiarios deben permanecer presentes para lo que viene a continuación. Mi madre se volvió con el ceño fruncido. ¿Es realmente necesario? Tenemos compromisos. El abogado no se inmutó. Es una condición expresa del testamento. Si alguien se retira ahora, su parte podría verse afectada. Aquella frase bastó. Nadie se movió. El dinero siempre había sido un excelente método para imponer disciplina en mi familia. Las luces de la sala se atenuaron y una pantalla descendió lentamente desde el techo. Tras unos segundos de estática, apareció el rostro de mi abuelo. Más delgado, más frágil de lo que lo recordaba, pero con la misma mirada aguda de siempre. Sentí un nudo en la garganta. No estaba preparada para verlo de nuevo, ni siquiera en una grabación. «Si estáis viendo esto», comenzó diciendo con una leve sonrisa, «significa que ya no estoy ahí para escuchar vuestras reacciones. Y eso, sinceramente, es un alivio». Reconocí ese tono irónico que usaba cuando estaba a punto de decir algo importante. Supongo que ahora mismo algunos estaréis muy satisfechos, y otros, no tanto. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre se removió en su asiento. Mi hermana cruzó las manos con más fuerza. Mi abuelo empezó agradeciendo a las personas que habían formado parte real de su vida. Amigos, colaboradores, personas que no compartían su apellido pero sí su integridad. Luego se dirigió a mis padres. No hubo reproches directos, pero tampoco el afecto que claramente esperaban. Sus palabras eran medidas, casi clínicas, como si estuviera describiendo una inversión de alto riesgo. «Siempre habéis sabido moverse en el mundo de las apariencias», dijo. «Eso tiene su valor, pero también su precio». Después miró directamente a la cámara. Y supe, sin ninguna duda, que me estaba hablando a mí. «Elena», dijo con una ternura que me atravesó el pecho. «Siempre has visto lo que otros pasan por alto. Desde pequeña. Cuando todos miraban el camino, tú mirabas los márgenes». Sentí como se me humedecían los ojos. «Recuerda lo que te dije sobre el tiempo y la paciencia. Hay verdades que solo se revelan cuando alguien está dispuesto a esperar». Entonces llegó la frase que lo cambió todo.
Mi testamento no es el final. Es el principio. El abogado, sentado a nuestro lado, asintió imperceptiblemente. He preparado una serie de instrucciones que deben cumplirse antes de que mi legado se complete. No es un castigo. Es una lección. Y sí, una prueba. Mi madre soltó un pequeño sonido de protesta, rápidamente sofocado por mi padre. La tensión en la sala era palpable. Mi abuelo continuó. Cualquier intento de impugnar este proceso, de manipularlo o de evitarlo, activará una cláusula automática. En ese caso, absolutamente todo mi patrimonio restante será transferido a una fundación dedicada a la conservación del medio ambiente. Sentí que el aire abandonaba los pulmones de mi madre. Mi padre se quedó rígido. Marta parpadeó varias veces, como si acabara de escuchar un idioma desconocido. El primer paso comienza hoy, dijo mi abuelo. Elena, el sobre que te entregaron contiene las instrucciones iniciales. Debes ir sola. Confía en ti. Y recordad todos, las cosas no siempre son lo que parecen. A veces, un solo euro puede valer más que millones. La pantalla se quedó en negro. Nadie habló durante varios segundos. El abogado encendió de nuevo las luces. Con esto concluye la sesión de hoy, anunció. Les recuerdo que todas las instrucciones deben seguirse exactamente como fueron redactadas. Mi madre reaccionó de inmediato. Se acercó a mí con una sonrisa repentinamente amable, casi maternal. Cariño, por supuesto iremos contigo. Esto es un asunto familiar. Aquella frase me heló la sangre. Hacía apenas una hora, yo era una decepción. Ahora era una llave. No, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. El abuelo fue claro. Tengo que hacerlo sola. Mi padre frunció el ceño. No seas absurda, Elena. Esto nos afecta a todos. El abogado intervino antes de que la situación escalara. Las instrucciones especifican que Elena debe realizar el primer paso sin acompañantes. Mis padres no dijeron nada más, pero sus miradas prometían conflicto. Marta se me acercó en el pasillo, lejos de ellos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí, aunque no estaba segura. Todo esto es raro, añadió. Ten cuidado. No supe si hablaba como hermana o como beneficiaria preocupada. Salí del edificio con el sobre apretado contra el pecho. El aire de la calle me golpeó con fuerza. Me senté en el coche, respiré hondo y, antes de arrancar, abrí el sobre. Dentro había una llave antigua, un llavero con forma de pez que reconocí al instante, y una carta escrita con la caligrafía inconfundible de mi abuelo. Elena, decía. Ve a la casa del embalse. En mi despacho encontrarás lo que necesitas para entenderlo todo. Recuerda nuestras partidas de ajedrez. El primer movimiento nunca parece importante. Conduje durante casi 2 horas hasta la vieja casa junto al agua, intentando ordenar mis pensamientos. La carretera serpenteaba entre montañas y recuerdos. Al llegar, el sol comenzaba a caer, tiñendo el embalse de tonos dorados. Aparqué frente a la casa, ese refugio sencillo que siempre había sido mi lugar seguro. Justo cuando iba a bajar del coche, escuché otro motor. Luego otro más. Mi estómago se encogió al reconocer los vehículos de mis padres y el de Marta. Pensamos que necesitarías apoyo, dijo mi madre bajando del coche con una sonrisa tensa. Después de todo, somos una familia. En ese momento comprendí que el verdadero juego de mi abuelo acababa de empezar. Y que, por primera vez, yo no iba a jugar siguiendo las reglas de nadie más. La casa junto al embalse seguía oliendo igual que siempre. Madera vieja, libros, café frío y agua dulce. Era el olor de mi infancia, de los veranos sin prisas, de las conversaciones largas con mi abuelo cuando el mundo parecía sencillo. Pero aquella tarde, ese refugio se sentía invadido. Mis padres entraron detrás de mí sin pedir permiso, sus pasos firmes resonando sobre el suelo de madera como si ya fueran los dueños de todo. Marta lo siguió en silencio, observándolo todo con una atención nueva, distinta. Esto necesita una reforma urgente, comentó mi madre abriendo una ventana con gesto crítico. Siempre le dije a tu abuelo que este lugar estaba anticuado. Mi padre ya estaba evaluando la estructura con la mirada de un abogado que solo ve activos. El terreno es lo verdaderamente valioso, murmuró. La vista al agua aquí se paga muy bien. No respondí. Crucé el pasillo directamente hacia el despacho de mi abuelo. Esa puerta siempre había estado cerrada cuando yo era niña.
No por secreto, sino por respeto. Todo el mundo necesita un espacio que sea solo suyo, solía decir. Saqué la llave pequeña del llavero con forma de pez. Encajó a la perfección. Al abrir la puerta, sentí una punzada en el pecho. El despacho era sencillo. Un escritorio de madera frente a la ventana, estanterías repletas de carpetas y libros, mapas antiguos clavados en un tablero de corcho. Nada lujoso. Nada ostentoso. Exactamente como él. Mi padre entró detrás de mí sin esperar invitación. Empieza a buscar documentos importantes, ordenó. Registros de inversión, escrituras, cualquier cosa que explique este teatro. Mi madre fingió indignación. Ricardo, muestra un poco de respeto. Pero sus manos ya estaban revisando cajones, hojeando papeles con rapidez. Marta se quedó cerca de la puerta, observando más que actuando. Me acerqué al escritorio. Había una fotografía que no recordaba haber visto nunca. Mi abuelo, mucho más joven, posando orgulloso frente a un pequeño edificio con un cartel sencillo. El nombre me hizo fruncir el ceño, Valcárcel Innovaciones. Algo se agitó en mi memoria, una conversación lejana, una referencia vaga que nunca entendí del todo. ¿Sabes qué es eso?, preguntó Marta acercándose. Negué con la cabeza. Mi padre lanzó un vistazo rápido y apartó la mirada demasiado deprisa. Nada importante, dijo. Una empresa menor. No tuvo futuro. Sobre el escritorio había una hoja suelta con una serie de números y una pregunta escrita a mano. ¿Dónde empezó todo? Sentí un escalofrío. Mi abuelo nunca dejaba nada al azar. Abrí el cajón principal y encontré un cuaderno de cuero envejecido. En la portada, una sola frase grabada, primeros pasos. Al abrirlo, vi registros de inversiones antiguas, fechas, cantidades. La primera entrada estaba marcada con un número que reconocí al instante. Una cifra que mi abuelo me había mencionado una vez, casi como una anécdota. Su primera gran apuesta. ¿Qué has encontrado?, preguntó mi madre apareciendo de repente a mi lado. Cerré el cuaderno con calma. El diario de inversiones del abuelo. Nada más. Pero mientras lo hojeaba de nuevo, una frase escrita al margen me heló la sangre. La verdad está en los cimientos. Mira debajo de la superficie. Mis ojos se posaron entonces en una pequeña pieza de ajedrez que siempre había estado sobre el escritorio. Un caballo de madera, gastado por los años. Lo tomé por impulso. Al girarlo, noté algo suelto. La base se desprendió con un leve clic. Dentro había una diminuta llave y una nota doblada. Segunda carta. Caja fuerte del suelo. Combinación, la fecha de la traición. Sentí como el corazón me golpeaba con fuerza. ¿Qué es eso?, preguntó Marta. Nada, respondí demasiado rápido. Guardé la llave en el bolsillo. Mientras mis padres seguían rebuscando, me arrodillé y aparté una alfombra pequeña junto a la pared. Debajo, casi invisible, estaba la caja fuerte empotrada en el suelo. Marqué la combinación con manos temblorosas, recordando un viejo recorte de periódico que había visto minutos antes, tirado en una esquina por mi padre. Una fecha. Un apretón de manos. Un titular olvidado. El mecanismo cedió. La caja se abrió. Dentro había un sobregrueso y otro cuaderno, más reciente. Me incorporé de inmediato, sujetándolos con fuerza antes de que nadie pudiera reaccionar. ¿Qué has encontrado?, exigió mi padre, acercándose. Otra carta del abuelo, respondí. Creo que debo leerla sola. Mi madre perdió la compostura. No seas ridícula. Esto nos concierne a todos. La miré por primera vez sin miedo. El testamento fue claro. Y no pienso arriesgarlo. Marta intervino de pronto. Tiene razón. No podemos romper las reglas. Mis padres la miraron como si no la reconocieran. Tengo casi 7 millones de razones para respetarlas, añadió ella con frialdad. Aproveché el momento. Salí del despacho, de la casa, con el sobre y el cuaderno apretados contra el pecho. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Conduje hasta el pequeño hostal del pueblo, el mismo al que mi abuelo y yo íbamos después de pescar. La dueña me reconoció enseguida y me dio la habitación con vistas al embalse. A tu abuelo le gustaba porque ayudaba a pensar, dijo. Esa noche, sentada en la cama, abrí el cuaderno. Lo que encontré dentro cambió todo. No eran simples notas.
Era un registro detallado del verdadero patrimonio de mi abuelo. Propiedades, inversiones, patentes. Mucho más de lo que se había mencionado en el testamento. Decenas de millones. Y entonces comprendí. El euro no era un castigo. Era una señal. Abrí la carta. Elena, escribió. Si estás leyendo esto, has dado el primer paso. El dinero que viste hoy no es la historia completa. Tu próxima tarea es investigar Valcárcel Innovaciones. El abogado tiene los archivos. Cuando entiendas lo que ocurrió allí, entenderás por qué hice todo esto. Ten cuidado. Las personas más cercanas a nosotros no siempre son quienes creemos. Llamé al abogado esa misma noche. No se sorprendió. Tu abuelo esperaba tu llamada, dijo. Minutos después, mi correo se llenó de documentos. A medida que leía, la verdad emergía con una claridad brutal. Mi abuelo había creado una empresa innovadora décadas atrás. Prometedora. Revolucionaria. Y la había vendido por una fracción de su valor tras recibir un consejo legal, de mi propio padre. 6 meses después, la tecnología generó millones para otra compañía. Y el nombre de mi madre aparecía en los documentos de adquisición. La traición no era una sospecha. Estaba escrita, firmada y fechada. Me quedé sentada en la oscuridad durante horas, con una sola certeza creciendo dentro de mí. Mi abuelo no había dejado un rompecabezas por diversión. Había dejado una verdad. Y ahora me correspondía a mí decidir qué hacer con ella. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía las firmas en los documentos, los correos antiguos, las fechas que encajaban con una precisión insoportable. No había lugar para la duda. La empresa de mi abuelo no había fracasado. Había sido entregada. Vendida por miedo, por codicia, o por ambas cosas. Y mis padres estaban en el centro de todo. Al amanecer llamé de nuevo al abogado. Su voz fue tranquila, casi compasiva. Don Arturo descubrió la verdad hace 5 años, me dijo. No reaccionó con ira. Reaccionó con estrategia. Quería pruebas, tiempo y observar. Colgué sintiendo un peso enorme sobre los hombros. Mi abuelo no había improvisado nada. Todo aquello, incluso mi humillación pública, formaba parte de un plan. Volví a la casa junto al embalse esa misma tarde. Sabía que mi familia seguiría allí. Y no me equivoqué. Estaban sentados en la terraza, con copas de vino en la mano, hablando animadamente sobre posibles reformas y sobre el valor de mercado de la propiedad. Al verme, el silencio cayó como una losa. Ya era hora, dijo mi madre con una sonrisa forzada. Estábamos preocupados. No respondí. Dejé mi bolso sobre la mesa y saqué varias copias de los documentos que había impreso en el hostal. Los coloqué uno a uno frente a ellos. El memorando legal. El contrato de consultoría posterior a la venta. El correo interno de la empresa compradora. La expresión de mi padre se endureció al instante. Mi madre palideció. ¿Qué es esto?, preguntó Marta en voz baja, inclinándose para leer. La verdad, respondí. Sobre Valcárcel Innovaciones. Sobre lo que le hicieron al abuelo. Mi padre se puso en pie. No sabes de lo que hablas. Eran decisiones de negocio. Complejas. Lo miré sin apartar la vista. Le mintieron. Lo asustaron para que vendiera. Y se beneficiaron después. Mi madre reaccionó con rapidez, como siempre. Estás exagerando una historia antigua. Tu abuelo no era ingenuo. Marta levantó la cabeza, mirándolos a ambos. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Hicisteis esto? Nadie respondió. Ese silencio fue la respuesta más clara de todas. En ese momento, un coche se detuvo frente a la casa. El abogado bajó acompañado de un notario y otro hombre que no conocía. Traían un sobresellado. Instrucciones finales, anunció. Don Arturo pidió que se entregaran cuando la verdad saliera a la luz. Abrí la carta con manos firmes y comencé a leer en voz alta. Si estáis escuchando esto, entonces Elena ha descubierto lo que ocurrió. La traición fue mi mayor decepción, no por el dinero, sino por venir de quienes más confiaba. Este proceso no es venganza. Es una evaluación. Quería ver quiénes seríais cuando las apariencias ya no sirvieran. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre parecía 10 años más viejo. El abogado tomó la palabra.
Hay dos opciones, explicó. La primera, acciones legales por fraude, con consecuencias civiles y penales. La segunda, activar el plan alternativo de herencia. Me miró directamente. La decisión es de Elena. Sentí todas las miradas clavadas en mí. Mi padre habló primero, con un tono que nunca le había escuchado. No lo hagas. Somos tus padres. Mi madre añadió, casi suplicante, vas a destruir a tu propia familia. Marta no dijo nada. Solo me miraba, con los ojos brillantes, como si por primera vez me viera de verdad. Respiré hondo. Pensé en mi abuelo, en sus palabras, en su calma incluso frente a la traición. No voy a presentar cargos penales, dije finalmente. Mi madre se derrumbó en la silla, aliviada. Pero levanté la mano. Eso no significa que no haya consecuencias. El abogado asintió y explicó el plan. El verdadero patrimonio de mi abuelo, mucho mayor de lo que nadie imaginaba, sería transferido a un fideicomiso bajo mi control. No para enriquecerme, sino para financiar proyectos de conservación, educación y emprendimientos éticos. Mis padres conservarían las propiedades ya asignadas, pero cualquier beneficio adicional estaría sujeto a condiciones claras. ¿Qué condiciones?, preguntó mi padre con voz apagada. Honestidad. Terapia familiar. Servicio comunitario en proyectos ambientales. Mi madre soltó una risa incrédula. ¿Nos estás castigando? La miré con serenidad. No. Os estoy dando la oportunidad que el abuelo quiso daros. Marta habló entonces. Acepto, dijo. Todas las condiciones. Mis padres la miraron horrorizados. Estoy cansada de fingir, añadió. Quiero algo real. El silencio fue absoluto. El abogado tomó nota. Tienen 48 horas para decidir, informó a mis padres. Cuando todos se marcharon, me quedé sola en la casa. Me senté en el despacho del abuelo, mirando el agua a través de la ventana. Había ganado, y sin embargo, nada se sentía como una victoria. Solo claridad. Y una paz extraña, nueva. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. No el dinero. No las decisiones legales. Sino aprender a vivir con la verdad, y construir algo distinto a partir de ella. A la mañana siguiente, el lago estaba en calma absoluta. El agua reflejaba el cielo como un espejo perfecto, y por un instante tuve la sensación de que el mundo me ofrecía una tregua. No había dormido más de un par de horas, pero por primera vez desde la lectura del testamento no me sentía rota. Me sentía lúcida. Como si todo, incluso el dolor, hubiera encajado por fin en un lugar comprensible. Llamé al abogado temprano. Le pedí que organizara una última reunión en la casa junto al embalse. Todos debían estar presentes. Mis padres, Marta, el notario, y también Julián, el mejor amigo de mi abuelo durante más de 40 años. Él había visto cosas que yo aún estaba aprendiendo a comprender. Era el momento de cerrar el círculo. Al mediodía, la sala de estar estaba llena. Mis padres se sentaron juntos en el sofá, impecables como siempre, pero sin la seguridad de otros tiempos. Marta eligió una silla aparte. Julián se colocó junto a la ventana, con esa calma de quien ya ha vivido demasiadas despedidas como para temer otra más. Yo permanecí de pie, con la última carta de mi abuelo entre las manos. La había encontrado esa misma mañana, escondida dentro de uno de sus libros favoritos, marcada con una nota sencilla, cuando todo se haya revelado. Gracias por venir, comencé. Mi voz no tembló. Ayer salieron a la luz verdades difíciles. Hoy vamos a decidir cómo seguimos adelante. Mi padre intentó hablar, pero levanté la mano. Por favor. Escuchad primero. Abrí la carta y leí en voz alta. Mi abuelo hablaba de integridad, de elecciones, de cómo el dinero solo amplifica lo que ya somos. Decía que la mayor herencia no era el patrimonio, sino la claridad para ver la verdad y el coraje para actuar en consecuencia. Cuando terminé, el silencio fue profundo, pesado, pero distinto al de días anteriores. Ya no era negación. Era aceptación. El abogado explicó formalmente la decisión que yo había tomado. No habría cargos penales. Pero el fideicomiso se activaría tal como mi abuelo lo había diseñado. La mayor parte de su fortuna se destinaría a proyectos de conservación ambiental, investigación y educación. Yo sería la responsable de supervisarlo, con un consejo independiente para garantizar transparencia y ética. No era poder. Era responsabilidad. ¿Y nosotros?,
preguntó mi madre en voz baja. Ya no había arrogancia en su tono. Solo cansancio. Vosotros conserváis lo que ya se os asignó, respondí. Pero cualquier apoyo adicional estará condicionado a que aceptéis las condiciones. Terapia familiar. Servicio comunitario. Honestidad, aunque fuera incómoda. El abogado fue claro, era voluntario. Si se negaban, su parte se redirigiría a la fundación. Mi padre apretó los labios. Necesitamos tiempo. El abogado asintió. 48 horas. Marta habló entonces, con una firmeza que no le había escuchado nunca. Yo acepto ahora. Mis padres la miraron, sorprendidos. Estoy cansada de vivir para cumplir expectativas, continuó. Cansada de fingir que todo está bien cuando no lo está. Quiero cambiar. Ese fue el momento en que comprendí que el plan de mi abuelo no buscaba destruir a nadie. Buscaba revelar. Y, quizá, ofrecer una última oportunidad. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Dolorosos. Pero también honestos. Mis padres aceptaron las condiciones. No por convicción inmediata, sino porque por primera vez no podían esconderse detrás de las apariencias. Las primeras sesiones de terapia fueron tensas. Defensivas. Pero algo empezó a resquebrajarse. Una grieta pequeña, casi imperceptible, por donde comenzó a entrar la verdad. La transformación no fue rápida ni perfecta. Nunca lo es. Mi madre luchó durante semanas con la idea de ensuciarse las manos trabajando en proyectos ambientales. Mi padre evitaba hablar del pasado. Pero hubo pequeños gestos. Un reconocimiento torpe. Una pregunta sincera. Una conversación que no giraba en torno al dinero. Marta, por su parte, cambió más de lo que nadie esperaba. Redujo su jornada laboral y empezó a colaborar con programas educativos de la Fundación. Descubrió que sabía explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla, ayudando a jóvenes que jamás habían tenido acceso a ese conocimiento. Nunca me había sentido útil así, me confesó una tarde, sentadas frente al lago. Por primera vez, no hablaba de logros. Hablaba de sentido. Yo volqué toda mi energía en la fundación. Convertimos la antigua casa de botes en un pequeño centro de investigación. Financiamos becas. Apoyamos proyectos sostenibles. Cada decisión llevaba el peso de la responsabilidad, pero también una paz profunda. Sentía que honraba a mi abuelo no solo con palabras, sino con acciones. Hubo momentos de duda. No voy a mentir. Me pregunté muchas veces si había sido demasiado blanda, si debería haber buscado justicia legal completa. Pero entonces recordaba sus palabras. La sabiduría es obligatoria. El perdón, opcional. Yo no había perdonado todo. Pero había elegido no convertirme en aquello que tanto me había herido. Una tarde, meses después, encontré una nota más en el despacho. Una frase sencilla, escrita con su letra inconfundible. La verdad te hará libre, pero primero te hará sentir incómoda. Merece la pena. Sonreí entre lágrimas. Tenía razón. Siempre la tuvo. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que el euro que me entregaron aquel día no fue una humillación. Fue una llave. Una provocación. Una invitación a mirar más allá de lo evidente. Mi familia creyó que el dinero definía el valor de una persona. Mi abuelo me enseñó lo contrario. Me enseñó que la verdadera riqueza está en vivir alineada con lo que eres, incluso cuando eso incomoda a los demás. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido subestimada por tu propia familia? ¿Alguna vez te hicieron creer que no era suficiente solo porque no encajabas en sus expectativas? Si es así, quiero que recuerdes esto. Tu valor no lo decide nadie más. No lo decide el dinero. No lo decide el apellido. Lo decides tú, cada vez que eliges la verdad. Si esta historia resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de verdad, de justicia y de segundas oportunidades, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final. A veces, la mayor herencia no es lo que recibimos, sino lo que decidimos hacer con la verdad cuando finalmente se revela.